que les dan donde les muestran muchos datos sobre las personas que están en SCOM, sino sobre la escuela. Entonces los grupos de primero están yendo, hoy tocó otro grupo, no de física apenas vamos con sus compañeros a ir el día de mañana, son grupos que no llevan física. Entonces su profesor del horario de mi clase tuvo que atender, creo que en ese momento, a uno de los grupos. Pues como es el subdirector, tiene que encargarse de las relaciones sociales y de las fotos, entonces pues los tenemos de invitados. Hasta parecemos grupo de la UNAM, de esos donde toman hasta por las ventanas o Harvard, vamos a hacer muchos, pero bueno, como es día de tema no hay mucho problema. Y ahorita igual me voy, bueno, es un tema muy corto el día de hoy, es potenciales. Ya les había dicho, bueno, diferencia de potencial, ya les había dicho que es muy sencillo porque en realidad ustedes ya lo están trabajando con campo eléctrico y con fuerza, que es la aportación principal, lo demás es la deducción sí, la deducción de cómo se relacionan las fórmulas con esta nueva fuerza que es la eléctrica, pero en realidad ya tienen conceptualmente, ya todo eso lo vimos en cinemática y en dinámica, entonces, digo, lo vimos en términos de definiciones y es lo único que van a necesitar acá. Entonces, el tema es sencillo, vamos a terminar pronto, al final me quedo, o sea, es como de una hora el tema, o un poco menos, y al final me quedo ya con sus compañeros del 1BM1 y pues los del 2M4 tienen ya un ratito ahí libre. El día de mañana, mientras sus compañeros están haciendo práctica, a ustedes les voy a mandar los videos de las prácticas que grabamos con los profesores que me van a apoyar, porque pues ahorita por la situación, por cómo está, no se puede hacer una dinámica normal. Las dinámicas normales, las fotos que yo les mandé en el Hangout sería así, ustedes llegan, yo les doy su caja de pizza, así le decimos porque parecen eso, unas cajotas así de una Dominator o de esas bandotas, y ustedes tienen que ir haciendo todo su montaje, leyendo la práctica y todo esto. Eso sería en una situación normal donde tuviéramos toda nuestra hora y media y pudiéramos estar entre 6 ahí amontonados por cada mesa haciendo el armado y todo, pero por la situación que estamos ahorita y porque todavía hay que cuidarlos mucho, pues lo que se decidió, o lo que decidí, porque en realidad pues, puede haber propuesto alguna otra cosa, es que los montajes los armé ayer yo en la tarde y ya nada más irían ya a verlos armados, ya a colocar, que también es divertido armarlos, pero pues requiere sus 40, 35 minutos para ir armando todo y ya en otra ocasión probablemente podríamos invitarlos solo como una demostración, pero no ahorita bajo la situación, ¿no? Más adelante, de hecho pensaba algún tallercito para hacer prácticas y que les cuente como curricular o algo más adelante, nada más que se regularice esto, o sea, porque sé que no van a alcanzar todos a hacer todas las prácticas. Lo que he estado pensando es que voy a hacer como un taller que les cuente, por ejemplo, para una hora de la electiva, recuerden que tienen que juntar, creo que 11 o 12 créditos de electiva y son 50 horas de trabajo, entonces sí cuesta trabajo juntar esos puntitos. Entonces estoy pensando eso a lo mejor más adelante para todos ustedes, más que para reafirmar, pues para que tengan esa interacción con el laboratorio y pues se diviertan y se relajen y todo usando esos equipos que en realidad se invirtió mucho dinero como para que ahí queden. Entonces, probablemente haga eso, arme un taller más adelante cuando ya estemos en presenciales todos, un taller de física unos 4 días, ¿no? O sea, para que vayan y armen y jueguen con los equipos y todo. Digo, jugar de manera didáctica, ¿no? Así como que ay, vamos a aventarnos los balines, no, de forma didáctica, ¿no? Que puedan hacer sus pruebas, que puedan ustedes experimentar, modificar y ver qué pasa y hacer mediciones, etcétera. Pero bueno, ya les avisaré. Por ahorita lo que les comenté ayer es lo que tenemos planeado. Son 2 prácticas para que cada uno de los salones estrene uno de los equipos, porque pues esa es la novedad al fin y al cabo, que todos tengan también la misma oportunidad. Entonces, tenemos equipos, de hecho son creo que 8 o 10 prácticas, pero pues por el tiempo vamos a hacer dos y dos, les digo, y cada equipo le va a tocar en alguno de los otros, y igual. O sea, así como ustedes, los del 2M4, mañana van a estar viendo su video y sus compañeros bueno, y los que no puedan asistir también estarían viendo su video y sus compañeros van a estar haciendo la práctica. En la que sigue ahora serían ustedes desde casa viendo el video. No es el que está en transmisión en vivo, ¿no? No es que cada uno de sus compañeros, claro, si ellos quieren, eso se puede hacer, por ejemplo, cuando ya le toca al grupo, si alguien del equipo no puede ir por diferentes situaciones. Entonces, alguien del equipo le puede estar transmitiendo, puede estar ahí en videollamada y tenerlo ahí junto, pero de todos modos les mandamos unos pregrabados para que observen, vean las mediciones, saquen sus datos y todo. Entonces, pues así vamos a trabajar el día de mañana, les digo, durante la clase. Sí voy a estar conectada un rato a la videollamada, pero por lo que les digo, hoy el profesor de hecho tuvo que cambiar su clase, no sé, ya no me dijo si por reunión o por algo, pero bueno, tuvo que modificar. Igual mañana sí voy a abrir la videollamada temprano, les voy a dar las instrucciones, les voy a poner bueno, les voy a enviar los videos porque es más difícil estarlos reproduciendo, más que no voy a estar acá, sino voy a estar en SCOM. Y
Y ya después les enseñaré ya a todos, ¿sí? Los que fueron y no, cómo hacemos el tratamiento de datos. Eso lo vamos a hacer aquí, pero por ahorita pues es así como que observar cómo se va a trabajar, cómo funciona el equipo, qué cosas incluye, cómo lo calibran, etcétera. Entonces, bueno, esto es ok. El calibrar aquí es muy sencillo. Pues ya, mañana veremos eso. Ahorita, antes de que termine la clase, me quedo un ratito con el grupo que va mañana y el 2M4 pues tendrá unos minutos libres y o sea, terminando la exposición y, y ya mañana en la llamada pues vemos, les digo cómo va a quedar todo esto y vemos qué tal funciona y pues ojalá y sí para que así pueda seguir invitando a los otros grupos y veamos si en enero ya, bueno, es que creo que termina su semestre, no me acuerdo si diciembre o principio de enero, pero bueno, si en enero ya nos llaman a todos, pues ya veríamos cómo nos organizamos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la exposición. ¿La pregunta? Maestra, una pregunta rápido. Dime, Zaira. ¿Qué día nos había dicho que era el examen? Es el jueves. El ¿Este jueves jueves de esta incluye, semana? sí, incluye configuraciones de carga discreta, es decir, esos cuadraditos, triangulitos o círculos, etcétera, las cargas de forma discreta, y uno de ley de Gauss, pero no es que hagan todas las integrales, sino que recuerden que la ley de Gauss es el flujo igual a la integral del campo por el diferencial de área, que esto es igual a cerrada sobre cero, donde la integral sea directa, como las que han estado haciendo, donde dicen, la integral de una esfera es 2pi por el perímetro, perdón. O sea, de ese tipo, que ya ustedes deban conocer o puedan buscar fácil la integral, ¿no? Entonces, pero sí deben conocer la relación, esa fórmula que no se les olvide, la de phi igual a la integral de punto diferencial de área igual a la carga encerrada sobre la epsilon cero. ¿Okay? Entonces, uno de esos, de ley de Gauss, pero sencillo, de deducción sencilla, y el otro, o sea, lo que quiero ver es que ya comprenden cómo aplicar esa relación entre el flujo, el campo y la superficie gaussiana, y finalmente la carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces, con estudiar los ejercicios que tienen en las diapositivas de apoyo y en el material que les mandé de apoyo, con que vean esas variantes es más que suficiente para el nivel, digamos, que vamos a evaluar, ¿sí? Y ya con sus ejercicios de tarea, pues otro poco más. Y de la otra parte es lo que han hecho, nada más deben recordar siempre que son vectores, que esa es la parte que de pronto les corregí mucho en sus tareas, que me siguen usando los escalares, recuerden que son vectores, esa es la parte que vamos a evaluar, ¿sí? De hecho, ahorita el ejercicio que vamos a poner ahorita está muy ligado, entonces, nada más para recordarles, ¿okay? Bueno. Doy el tema y ahorita si quieren al final vemos un poquito antes de que den a sus compañeros para que me dé tiempo. Es muy cortito el tema, les digo, es la deducción, pero el ejercicio como tal es muy, muy sencillo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ay, perdón, porque estoy grabando. Okay. A ver si nos grabaron los del grupo anterior. Ok. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. Ok, pues vamos a iniciar. Entonces corresponde al tercer tema de la parte de electrostática y estos son potenciales eléctricos. En realidad es material que ya han visto, pero pues recuerden que aquí siempre vemos un poco más profundidad de dónde vienen y la aportación principal pues es que también vemos la parte continua, no solamente la discreta que es la que se veía en nivel medio superior. Esto generalmente en prepa no se trata más que conceptualmente. En el nivel medio superior sí se veía un poquito con operaciones, les ponen las cargas, ahorita lo van a recordar seguramente. A lo mejor la diferencia es que allá les ponen muchas que son lineales o cuando más a una distancia, digamos, en el plano, o está en un solo eje, en una línea, o está en un plano las cargas. Aquí, pues recuerden que tenemos tres componentes. Entonces, esa sería uno. Y la otra parte que lo relacionamos con campos conservativos, que hasta entonces no se había visto allá. Aquí lo vamos a relacionar con esos campos. Esos campos conservativos, si recuerdan, ya lo hemos mencionado desde mecánica, en dinámica también, la parte de trabajo, significa que los campos conservativos son aquellos campos vectoriales que cuando nosotros hacemos un movimiento de una partícula, digamos, entre ese campo, el campo que sea, puede ser el gravitacional. Ahorita vamos a ver que también pueden tener partículas inmersas en un campo eléctrico, o sea, dentro del campo eléctrico, que el trabajo que se realiza para mover esas cargas no dependa de por dónde las lleven. Entonces, básicamente esa es una de las contribuciones. La otra es recordar que son interacciones ya eléctricas, ya no son por la gravedad, aunque también está involucrada muchas veces, ¿sí? Y finalmente, la forma en que se trabaja, en que se suman
las contribuciones de cada partícula. Ese es el cambio que yo les insistía mucho cuando vimos campos y cuando vimos fuerzas. Ahorita se los voy a recordar en la deducción, pero son las 3 contribuciones, todo lo demás es material que han visto, y obviamente la deducción de la fórmula, que posiblemente no la han visto como la vamos a poner, pero es sencilla su comprensión, partiendo del hecho de que ya ustedes entienden cómo pasamos siempre de forma discreta a forma continua, ¿sí? Y eso es pues a través de integrar. Entonces, bueno, la diferencia bueno, con el potencial, entre el potencial mecánico, que es el que vimos en conservación de la energía y en la parte de teorema trabajo-energía, y ahora con potencial eléctrico. Nosotros sabíamos que bueno, la energía potencial, ¿sí?, era la capacidad de un sistema para realizar un trabajo. Esa es definición y es en cualquiera. La energía potencial, pues esa es su definición, ¿no? Pero esta energía la considerábamos almacenada en el objeto. Entonces decíamos, si nosotros subimos una pelota 3 metros, pues tiene esa energía potencial almacén, puede convertir en una energía cinética que va aumentando su velocidad porque la masa no puede cambiar. Recuerden que la definición de energía, estamos hablando de la parte mecánica, de la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, el un medio es una constante, la masa es una constante, la única opción que tenemos para que haya una variable que vaya cambiando, pues es la velocidad. Entonces, y en la energía potencial, si nosotros tenemos masa por gravedad por altura, nuevamente la masa es una constante, ¿sí?, para ese objeto. La fuerza, bueno, la aceleración de la gravedad también ya es una constante. Y entonces la única opción que nos queda es la altura. Por lo tanto, nosotros lo que estamos relacionando en el trabajo mecánico, pues es precisamente la altura a la que colocamos un objeto con la velocidad que puede alcanzar en su caída. Entonces, ahí está la relación con la energía potencial, la energía que tiene un cuerpo para lograr alcanzar una cierta velocidad. Nosotros tenemos algo similar en campos, bueno, en las interacciones eléctricas, y que tienen que ver con el trabajo que realiza, pero ahora la fuerza ya no es de tipo mecánica, como era la gravedad, ¿no?, la fuerza de gravedad aplicada al objeto. En este caso es de tipo eléctrico. Hasta ahorita ustedes ya vieron que si nosotros colocamos una carga dentro de un campo, esa partícula tiende a moverse en dirección bueno, sobre el campo, ¿sí?, en la dirección de las líneas de campo, y tiende a moverse. Si es de repulsión, pues al contrario de donde está la concentración de carga o la carga que es de su mismo tipo. Y si es de signo contrario, pues la trae, ¿no? Entonces tiende a moverse hacia donde está la concentración de carga o la carga, siempre y cuando sean de diferente signo. Entonces, sabemos que se realiza un trabajo y que si nosotros no metiéramos ninguna fuerza externa físicamente, y eso es lo que pasa en la realidad, si colocamos un objeto, nosotros vamos a ver cómo se atrae o cómo se repele, ¿ok? Entonces, y bueno, se va a repeler no de cualquier manera, no es que salga para un lado y luego regrese o algo, es sobre las líneas del campo. Entonces, eso es sin ninguna intervención de otra fuerza. Entonces, nosotros vamos a ver el potencial eléctrico, que se denota con una B labiodental o una V. Ese trabajo realizado por una fuerza, ahora de tipo eléctrica, es decir, causada por concentraciones o por concentraciones de carga o por cargas, para mover una carga de prueba Q a lo largo de una cierta trayectoria, ¿no? Entonces, eso es el potencial por definición. Ahorita vamos a ver cómo surge. Entonces, si nosotros tenemos una sola carga o una concentración de carga puntual, recuerden que hablamos de concentración de carga puntual cuando no es una esfera, no es un cubo, sino es como si en el punto estuvieran todas pegadas, como que podemos poner el punto, el típico chiste de los físicos de que convierten la gallina en una esfera. Pues aquí convertimos todo el montonal de cargas que tengamos en un punto que tiene todas esas cargas, ¿no? Entonces, podemos considerar que es una carga puntual, que están ahí todas apelmazadas. Y tenemos las distribuciones de carga cuando ya son sobre objetos que tienen forma, pero bueno, esas ya vimos que tenemos cuando son superficies, que era la sigma, cuando son longitudes, que era la lambda, y cuando son volumétricas, que es la rho. Esa pues no la vemos mucho porque se usa más para magnetismo. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? ¿Sí? Si ya vimos que está denotado por B y bueno, y que requerimos para llevarlo, pues es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica. Recuerden que el trabajo es realizado por la fuerza, así como antes el trabajo era la fuerza por la distancia, pues es lo que realiza la fuerza para desplazar. Aquí también es ahora la fuerza eléctrica que vamos a utilizar para mover una carga positiva. Esto es la definición, ¿eh? Esa es la definición de esa fórmula. En realidad puede ser negativa, puede ser, pero ahorita esa fórmula que ven ahí de potencial eléctrico igual a la constante K por la carga, ese signo es importante, ahorita vamos a ver por qué sale ese signo, y
de entrada la fórmula es con signo negativo. Ya cuando consideran las variables y los valores que tengan y el sistema de referencia, pues eso puede variar, pero en realidad la fórmula es así, la fórmula para una carga que es ¿cómo se le llama? O sea, es una carga y es contra un punto, una carga que están desplazando en un punto, que está ahí enfrente del dibujito. Quiero llevar esa carga rosita al punto P. Entonces, para ese efecto de una carga moviéndose hacia un punto, esa es su fórmula. Entonces, decíamos que una carga positiva desde la referencia hasta ese punto, es decir, donde la colocamos, hasta donde la queremos llevar, o de distancia A a distancia B, o de distancia 1 metro al origen donde lo coloqué, etcétera. Y dividido por la unidad de carga de prueba. Entonces, dicho de otra forma, el trabajo, ya lo estoy leyendo, que no debería ser, me aturdió la patrulla. Debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria Q desde la referencia hasta el punto considerado. Ahorita les digo por qué decimos referencia, ¿sí? Entonces, en realidad, generalmente, quién sabe por qué anda la patrulla afuera, considerada en contra de la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, si yo aquí tengo, ¿por qué esto? O sea, esta definición es específicamente para esta fórmula. Es decir, tengo una carga de prueba, una carga de prueba que voy a mover en un campo positivo, por lo tanto, tengo que realizar un trabajo si la quiero empujar contra ese campo. Recuerden que cuando hay un campo generado positivo y yo meto ahí una carga positiva, pues el campo trata de repelerla. Entonces, para un trabajo realizado en contra de esa fuerza, es esto precisamente, ¿sí? Yo quiero imponerle ahí una carga, quiero poner la fuerza que no me la bote, entonces estoy realizando un trabajo. Es el trabajo, y así, si es literal, ahorita sí porque no lo están leyendo, lo estoy diciendo. Literalmente el trabajo que cuesta que yo mantenga una carga en la posición que quiero, a pesar de que el campo me la quiera aventar hacia otro lado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la definición. Les digo, y ahí está el signo. Estoy en contra del movimiento real, que sería a favor del campo. Si yo pongo la carga, pues esta se iría, como ya lo han visto en las configuraciones de triángulos, de cablecitos y todo, pues se va al contrario, ¿no? La trataría de aventar. Entonces, si yo la quiero colocar o ir metiendo a través de un campo, requiero hacer un trabajo para que esa partícula vaya atravesando o vaya contra el campo, desplazándose hacia el punto que yo quiero. Y les digo, esta es su fórmula. Y además, pues tiene una característica. El potencial eléctrico es un escalar. Esta R es la distancia que hay aquí y la carga obviamente es una constante y la K también. Ahorita vamos a ver. Estamos hablando de distribuciones discretas, pero en realidad pues tenemos que considerar por dónde vamos a llevar esa carga. En principio así hacemos la definición porque no siempre son, no siempre son fuerzas conservativas, ¿sí? A veces habrá fuerzas que se disipan. Ya habíamos dicho en mecánica que, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, pues es una, bueno, tiene conservación, es una fuerza conservativa. ¿Por qué? Porque no importa si yo levanto mi bolígrafo y me la vivo de aquí a 50 años tirándolo cada minuto o cada segundo, no me voy a acabar la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad no va a cambiar. Entonces, esa es una fuerza conservativa. A lo mejor se puede tronar y todo, ya no va a ser la misma masa, pero considerando que fuera la misma masa, ahí se conserva. Pero si yo subo una, no sé, una pelotita, pues que, de goma en en una resbaladilla de esas donde se lanzan con costales, bueno, una que tenga menos fricción, digo que tenga más fricción, y me pongo a lanzarla cada segundo, va a llegar un momento en el que pues ya por más que quiera, se va a haber disipado toda esa pelotita por el calor que va generando al arrastrarse, por el frotamiento, por todo, entonces ya no voy a tener lo mismo y por lo tanto esa ya no sería una fuerza conservativa. Entonces, para fuerzas conservativas, ¿sí? Que es lo que dijimos, cuando solo me interesa dónde empieza y dónde termina y que no se pierda nada en el camino, entonces voy a tener una situación y cuando no lo sean tengo otra. Nosotros aquí generalmente nos enfocamos a las conservativas. Entonces, recuerdan que había una relación entre el trabajo y la energía, que era el teorema trabajo-energía, que decíamos, bueno, pues para realizar un trabajo, en realidad, por la interacción mecánica, digamos de alguna manera, teníamos que en un estado la energía total era igual al otro estado. Si había conservación, es decir, toda la energía potencial se iba a transformar en la cinética o al revés. ¿Sí? Si estoy aventando algo, por ejemplo, algo hacia arriba, toda la energía potencial, digo, cinética con la que lo lancé, en algún momento cuando arriba se quede detenido antes de cambiar de dirección y empezar a caer, pues se acaba de convertir toda mi energía cinética en energía potencial y por lo tanto hay conservación de la energía. ¿Sí? Entonces aquí hay algo similar. Entonces también tenemos una relación entre el trabajo eléctrico y la energía potencial. Si nosotros tenemos una carga, ¿sí? Y la ponemos en presencia de un campo eléctrico,
por lo que sea que está generando ese campo. Ahorita vamos a ver que tememos generarlo, o sea, debe haber algo ahí generándolo, pero en realidad algunas veces no nos importa que lo genere, a veces sí, a veces no, depende de la cercanía y de qué sea lo que te estén pidiendo calcular. Entonces la carga eléctrica va a experimentar una fuerza y a eso lo llamamos trabajo. Entonces el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Estamos usando DL porque estamos hablando de que la llevamos a través de un camino, como una línea, si recuerdan es lambda por DL, sigma por DA y rho por DB, que es lo que hicieron en sus exposiciones. Entonces, en este caso estoy hablando que es una línea. Lo que me interesa es el traslado a través de una línea, ¿no? Entonces, el trabajo que yo voy a realizar, a lo mejor para llevar una partícula desde el punto, desde la posición A, la tengo originalmente en el A, obviamente por aquí va a haber un campo, ustedes van a observar un campo, como sea que estén las flechitas. Entonces, ustedes saben que si no ejercieran ese trabajo, pues si esta es una carga positiva, no de prueba, y por aquí tengo algo que genera un campo positivo, si lo que sea es un campo positivo, sería así, ¿no? Todo saliendo, entonces si yo la pongo ahí, no va a haber manera de que esta cosa llegue a B, porque el campo la va a estar repeliendo. Entonces tengo que hacer un trabajo, llevarlo a través de un camino, ¿sí? Para que pueda llevarlo al punto que yo quiero. Entonces, mi energía potencial eléctrica vista desde esa definición, pues lo que tengo, bueno, aquí está el dibujito, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo realizado por una fuerza cualquiera para llevar a la partícula desde A hasta B? Ya sabemos que el trabajo pues es fuerza por la distancia. Esa es la definición, digamos, la más básica que conocemos. Entonces, yo tengo que ir ejerciendo una fuerza para que la partícula pueda ir adquiriendo todas estas posiciones. Entonces, hago una fuerza, recuerden que tiene, ahora, como si es un vector, la fuerza es un vector, y de alguna manera el dl lo que me está haciendo es partirme la trayectoria en pedacitos. Cada una de estas cosas la parto en dl, solo recordando, la parto en dl porque cuando es una trayectoria curva yo lo que realmente tengo son arcos, ¿sí? Son arquitos en la trayectoria. Yo los hago tan pequeños que la tangente a ese arco, ¿sí? Que el diferencial es prácticamente muy parecida. Si son tan pequeñitos, yo puedo recubrir toda esta con un montón de diferenciales que aunque son rectos, pues ahí me están dibujando la trayectoria ideal. Todo es cuestión de hacer muy chiquitos los de L para que el arco y su tangente sean casi iguales. Entonces, pues hago eso, me voy a través de toda ella y entonces puedo seguir toda la trayectoria, ¿sí? Hace un momento dije, hay energía que se conserva siempre y cuando sea conservativa, las fuerzas sean conservativas. Bueno, eso lo podremos saber hasta que hagamos toda la suma. Si al final hacemos esa suma y también hacemos otra vez o integral sobre esta trayectoria, bueno, una directa y hacemos otra a lo mejor así, y en todas nos da el mismo resultado, es porque la fuerza era conservativa. Si no nos da el mismo resultado, es que no era conservativa. Generalmente se les llama disipativas y se disipan pues, por calor, por rozamiento, porque se convierten en alguna otra cosa. Entonces, ¿sí? Cuando yo me integro o sumo, depende de a qué nivel esté viendo las cosas, de aquí a aquí, entre todas las trayectorias que fui tomando, y luego lo hago por una directa, y luego lo hago por esta, y a lo mejor en la otra se me ocurre salir, dar la vuelta y luego hacer esto. Si en todas me da lo mismo, estoy hablando de que no hay pérdida, no se perdió de ningún tipo de energía. ¿Sí? Puedo regresar y hacerlo las veces que quiera, aún en eléctrica, porque recuerden que solo vimos para mecánica, pero en eléctrica también pasa eso. Bueno, aquí están las definiciones, vamos para recordar. Recuerdo también que es un producto escalar y dijimos hace un momento que el potencial va a ser un escalar. Y recordemos que hace un momento dijimos que el potencial está relacionado con el trabajo. Entonces, trabajo escalar, pues potencial igual, mismo tipo de cantidad. ¿Sí? Entonces, una aseveración, el trabajo que realiza una fuerza cualquiera es el incremento de energía potencial. Entonces, ¿por qué? Porque una vez el trabajo estaba relacionado con la energía potencial. Entonces, si yo empiezo a convertir esa energía potencial en movimiento, bueno, obviamente se va a ir incrementando la energía cinética, ¿sí? Lo que vaya perdiendo del trabajo, que eso lo vimos por conservación de la energía, se va a transformar en movimiento. Entonces, ¿sí? El trabajo que se realice, pues se transforma en energía cinética y de ahí viene para la siguiente definición. Entonces, ¿dónde puedo ver que realmente es así? Pues simplemente de las definiciones de los componentes. Yo tengo mi fuerza tangente, digo pongo tangente porque pues también tengo la fuerza para que se curve, pero recuerden que eso está relacionado con la curva, esa es simplemente la fuerza para la de masa por aceleración hacia el centro, la aceleración centrípeta solo me sirve para que la trayectoria sea curva. La que me sirve para desplazar es la tangente.
La tangente sí me va diciendo, mira, vete para acá, vete para acá. La otra solo me dice, curva tu trayectoria. Entonces, mi fuerza tangente por el camino que va recorriendo, por todos los trocitos que va recorriendo de A hasta B. Si recuerdan, la fuerza estaba definida por segunda ley de Newton, esa es una ley, no cambia, como masa por aceleración, independiente de los niveles o las interacciones con las que estemos trabajando. Esta es una ley, es la segunda ley de Newton y te dice que sobre una partícula, obviamente la partícula tiene carga, pero también tiene masa, entonces las fuerzas van a ser igual a las masas por su aceleración. Pero nosotros de cinemática habíamos dicho que la aceleración no es otra cosa que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. No le puse la parte de vector aquí porque ya elegí componente. La componente es tangencial, entonces puedo considerar ya solamente en tangencial. Entonces, si yo sustituyo, aquí me puedo dar cuenta que integrar esto, integrar masa por dB en dt, permítanme un momento, que integrar eso, pues lo que me va a dar precisamente es el, eh, la energía cinética. Aquí. Entonces, lo que está relacionado, bueno, obviamente, ¡ay! Me pasé. Si ya tengo ahí una b, al integrar, pues me va a quedar b cuadrada sobre 2, y entonces aquí voy a encontrar la relación, ¿sí? ¿Cómo se dice? La fuerza también con la energía cinética, que era igual que en mecánica, que veíamos que la energía potencial está relacionada con el trabajo y que la energía potencial está relacionada con la energía cinética, entonces aquí también hay una relación. Y esto pues me lleva a lo que ya conocemos como la conservación de, bueno, aquí antes a la definición del cambio de la energía cinética, ¿sí? El potencial también está relacionado con el cambio de las energías cinéticas, porque al final, pues esa energía potencial es la que me permite generar movimiento, almacenar suficiente energía para que pueda desplazar la partícula. Esto es definición, ¿sí? Es la relación que tiene el potencial, bueno, el trabajo, el potencial y a su vez la energía cinética. Entonces, si todo se replica igual que en mecánica, debo también tener pues mi ley de conservación, porque además otra vez es una ley, por lo tanto se cumplen todos los sistemas. Tengo la ley de conservación de la energía. ¿Sí? Aquí lo que tengo es que mi energía cinética, además mi energía potencial eléctrica, ¿sí? Esta es la eléctrica, la otra era masa por gravedad por altura, esta ahora tiene que ser la energía potencial que viene de la fuerza, las fuerzas debido a los campos. Entonces, la cinética es lo mismo, es la partícula en movimiento. Entonces, si la fuerza es conservativa, insisto, si vemos que no depende de la trayectoria que tome, si no hay pérdida de energía, entonces la energía total se conserva y aplica lo que veíamos en mecánica, que si nosotros tenemos un punto donde tiene una cierta energía total, bueno, una energía en alguna fase, luego lo dejamos caer y aquí hay otra, pues ahí hay conservación de la energía, entonces en ambas la suma de las dos energías que tienen o que actúan sobre la partícula tiene que conservarse. La suma no significa que está EK, que creo que en esa no tuvieron problema de comprensión. La energía cinética de aquí y la del primero es diferente a la del segundo, pero la suma de ambas es igual en ambos casos. ¿Sí? Entonces, y pues ahí, perdón. Y de ahí, pues vemos que entonces esta parte también, ¿sí? También está relacionada, es decir, tengo la energía, puedo hacer una combinación entre energía potencial y energía eh, cinética de la partícula para sacar sus estados. ¿Sí? Esta parte la usamos, ya les había comentado, cuando no es muy sencillo de observar el camino. Si yo estoy solamente desplazándome aquí, pues ya sé que mi dl se va a volver de x. Estoy cambiando la partícula que era comúnmente las que hacían en media superior. Y les digo algunos, unos que otros en superior. Entonces, si voy a desplazar mi partícula para acá, pues simplemente es porque estoy en dx. Si voy a desplazar mi partícula, ahí me quedó choca, pero era en dy. Si voy a desplazar mi partícula en dy, pues el dl cambiaría de y. Pero en los casos más extremos, si voy a trasladar mi partícula por una curva, pues no me queda otra que ese dl tenga que depender de r. ¿Qué es r? Si recuerdan, la r es la que vimos en cinemática, que era el vector de posición. Esa R que dependía de X, de Y y de Z o de T, generalmente la vemos como R de T, y que nos iba dibujando la trayectoria de la partícula. Entonces, de la forma más general de verla es cuando esa diferencial de longitud sigue siendo una línea, pero pues es como algo que lo enchueque todo ahí, voy en el espacio. Entonces, la forma de verlo, bueno, te paso en la otra, nada más aclaro esto. Ok, una vez que se realiza trabajo, pues es porque hay incremento de la energía cinética, entonces es la aseveración que hay ahí. Si hay trabajo, es porque se está realizando
un incremento en energía cinética. Vamos aquí. A ver con las cosas que tengo abiertas. Vale. Era el otro. Era una de abajo. Esta. Ok. Ahorita de todas maneras lo seguimos aclarando. Entonces, ¿qué pasa con esos signos que aparecen ahí? A diferencia de la energía, la conservación de la energía en mecánica, donde sabíamos perfectamente que si el objeto lo subo, que el vector de G siempre va a estar hacia abajo, entonces que siempre es negativo, que si yo subo aquí el objeto y esta altura es mayor que la altura 2, digamos, ¿sí? Entonces, cuando va cayendo, pues va a ser positivo, etcétera, ¿sí? Porque este es mayor que este. Aquí debemos tener cuidado porque podemos utilizar el sistema como queramos. Aquí lo puse como por analogía con este, pero en realidad sus placas podrían estar de esta manera, ¿no? O podrían estar de esta manera. O sea, depende lo que genere el campo. En este caso, que es como el ejemplo más sencillo, tenemos una placa cargada de manera uniforme, con carga positiva, y a una cierta distancia una capa cargada negativamente, que esto es lo que se utiliza mucho en el diseño de dispositivos. ¿Por qué se hace esto? Porque de esa manera, ¿sí? Si yo conecto aquí esto a, bueno, está conectado a tierra, pero si yo pongo aquí una cierta carga para que se mantenga cargado, está también, yo lo que hago es generar un campo homogéneo. Es decir, aquí verían como todo rayadito, muchas rayitas a la misma distancia, porque el campo es homogéneo, tiene la misma intensidad, y con estas dos placas estoy controlando que sean puras rayitas, ¿sí? Que decíamos salen del positivo y entran al negativo, es como si esta E tuvieran un montón de es aquí, todas parejitas del mismo tamaño, que significa que es homogéneo. Si yo coloco una partícula aquí y les decía y no ejerzo ningún trabajo sobre ella, lo que va a pasar es que el único trabajo que se efectúa es por el campo para llevarla a tratar de pegarla aquí, que son carga positiva con negativa, que lo va a desplazar y lo va a pegar aquí. Entonces, si yo la alejo, entre más la aleje, pues voy a tener una energía potencial mayor porque va a ser la capacidad que tenga para llegar a este lado. Eso se va a convertir en energía cinética, energía de movimiento que llegue hasta acá, y una vez que se pegue, pues bueno, ahí se acaba. Les digo, eso es como por analogía con las caídas libres. Entonces, digamos que este es mi sistema. Obviamente debo tener una referencia, un cero, para saber qué dirección tienen, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar con los signos? La carga positiva sigue la dirección del campo y entonces su energía cinética empieza, bueno, aumenta, mientras que la potencial disminuye, igual que teníamos esta analogía. Entre más lejos la tenga de hacia dónde se va a mover, entonces pues tiene mayor capacidad de realizar un trabajo y entonces de que su energía potencial vaya aumentando, ¿sí? Porque está relacionada también con el, el DL, el campo es fijo. Recuerden, ahora es E, DL. A mayor DL, ¿sí? A mayor espacio, pues tengo una mayor energía cinética. Ahora, si mi carga es negativa, ¿sí? Entonces ahora la carga, en lugar de querer irse a la placa negativa, como que era positiva, pues va a querer irse a la positiva, ¿sí? A la de signo contrario, la que la traiga. Y el campo está en signo contrario, perdón, en sentido. Entonces, pues va a seguir la dirección contraria al campo. Entonces, a esta le va a costar mucho menos trabajo porque va en dirección del campo, ¿sí? Es como en un río, nada con la corriente, y pues te va a costar menos trabajo, pero nada contra la corriente, y entonces pues ahí hay un trabajo mayor ejercido, ¿no? Tú llegar al lado contrario contra el río, bueno, como las olas cuando te quieres meter, y cuando te dejas ir con la ola, pues te saca y te lleva rápido. Cuando vas contra la ola, pues haces un mayor esfuerzo. Entonces, si la carga negativa se va a ir en dirección hacia el positivo, entonces la energía cinética aumenta y la energía potencial disminuye, porque ahora el desplazamiento es para acá. Entonces, bueno, estas son como definición para ver los signos. Aquí están las observaciones. Si la carga positiva o la masa, porque al final la carga tiene una masa, se mueve contra el campo, entonces su energía potencial es mayor, ¿sí? El trabajo que requiere, recuerden que la energía potencial al final te cuantifica el trabajo y viceversa. Entonces, tú requieres un mayor trabajo, ¿sí? Si te vas a mover contra el campo. Si estás a favor, pues obviamente requieres una menor energía potencial porque estás a favor del campo. Les decía, es ya viéndolo de manera aplicada, pues si vas a nadar a favor del río, pues vas bien, que te lleve el río también. La energía potencial eléctrica es positiva para cargas con el mismo signo y es negativa para cargas de signo opuesto. Eso por la misma ley de las cargas, pues ya sale ahí, ¿no? Si es más por más o más por menos o menos por menos, etcétera. El potencial eléctrico es una característica escalar de un campo eléctrico. Esto es importante aquí. Ay, el potencial eléctrico, se me perdió no quiero escribir. Perdón, voy a salirme tantito porque luego
Déjenme volver a entrar porque luego se pasma y entonces ya no escribe y si necesito hacer algo importante, como si pero sí nos atrapa. Digo que es un sistema muy cortito, entonces la definición, ahorita que ven los problemas aplicados, son bastante básicos, al menos para la parte discreta. ¿Me había llegado ahí? No. Esto va. Oh, no. Ok, entonces, decíamos que la parte importante aquí es esta. O sea, mi potencial como resultado va a ser un escalar, porque ya vieron que hay un producto punto, lo que no quiere decir que voy a trabajar con puras cantidades escalares, pero una vez que ya aplique el producto punto, ese del E punto dl, pues ahí se convierte en un escalar, porque eso es precisamente lo que me hace un producto punto, ¿sí? Entre vectores. Entonces, el resultado, al igual que el trabajo, si recuerdan el trabajo, pues es fuerza por distancia, y esto me da como resultado una cantidad escalar. El trabajo es escalar. Pues ahora estoy en el trabajo que realiza la fuerza eléctrica, entonces el campo o fuerza debido al campo por dl va a ser también un escalar. Y se convierte en escalar a pesar de que trabajo con vectores porque tengo que aplicar un producto punto al proyectar la fuerza sobre el desplazamiento. Entonces, en realidad sí trabajo con vectores, pero el resultado es un escalar. Entonces, y bueno, aquí dice que va a ser independiente, es decir, el campo existe independiente de todo lo que le metas allá adentro, ¿no? Una vez que pones tus placas o tu esfera cargada o lo que vayas a poner ahí con cargas, lo que genere sus campos alrededor es independiente de lo que pongas, ¿sí? Entonces, consideraciones generales, aquí hay algo importante, siempre que les hablan en los ejercicios de una energía potencial, que la energía potencial es cero en el infinito, este infinito, como dijimos en las clases anteriores, está muy ligado con las distancias a las que trabajamos. Si estamos hablando de que colocamos dos cargas a, no sé, punto 0. Bueno, 1.1 nanómetros, estamos hablando de dimensiones a la -9. Entonces, a lo mejor a 1 metro para ti ya no sientes el campo, ¿sí? A 1 metro ya no sientes esa carga, ya no sabe que existe otra carga por allá, aunque tiene su campo alrededor, porque para esas distancias, pues por allá está el infinito, ¿no? Entonces, esto es muy relativo. Entonces, cuando nosotros alejamos suficiente una, una carga de prueba, digamos, o una carga en general que ya no siente un campo debido a otra distribución, pues es porque ya está tan alejada que ya no la siente. Entonces podemos considerar que ya está en el infinito o viene del infinito comparado con esas dimensiones. Bueno, siempre se puede añadir una constante, ¿sí? Siempre podemos normalizar y pues ver qué se siente por el campo, pero en realidad, o disminuirlo, ¿sí? Decir, ok, voy a aislar, voy a poner esto y entonces antes a lo mejor a 1 metro todavía sentía el campo, pero si ya bajo ciertas condiciones, pues yo ya no lo siento. Una de ellas, añadir una constante, puede ser cambiar el epsilon cero y que en lugar de que en el vacío sea un epsilon de un material, de un gel que bloquee un poco el campo. Entonces, yo siempre puedo construir, que eso es generalmente de lo que se manipula en la parte de diseño de sistemas y todo, para que no interactúen los campos de tus dispositivos con los que estás armando, ¿no? Y puedan quedar cerca. Aunque también, pues lo que tenemos y lo que es más relevante aquí, que vamos a ver yo creo un poquito en magnetismo, pues es la parte de aislantes ¿cómo se llama? Y de conductores. La de aislantes ya está como que muy bien estructurada. Y en realidad es fácil aislar un campo, ustedes lo saben, desde mucho antes, desde que trabajan, desde que quieren agarrar algún aparato con un desarmador o unas pinzas, ustedes saben que están aisladas y que eso te protege. Y pues lo más relevante aquí es los que hacen el diseño de lo contrario, de los conductores y superconductores. Eso digamos que aporta más a la tecnología y a la industria que los aislantes. Esos están como que muy bien definidos. Bueno, nuevamente, para distribuciones de carga infinita, la referencia se elegirá en algún punto a convenir, lo que decía. Si ya 5 centímetros, hablando de nanómetros, a 5 centímetros ya tus cargas ya no se sienten, pues ya estamos hablando que ya estás demasiado lejos como para sentir el campo, ¿sí? Pero a lo mejor habrá otras, unas concentraciones muy fuertes que te tengas que alejar suficiente. Eso pasa mucho y antes creo que pasaba más con los cableados, ¿no? Que cuando juntas muchos cables, si sientes, si te acercas que los vellitos se te erizan o algo, porque aunque estén aisladas, ya la concentración de carga es muy fuerte y entonces si percibes ese campo, ¿sí? Por más aislado que esté, o cuando tienes un cable pelado, ¿no? No hablo del toque que ya es sencillo, ya lo vieron, eso ya es el intercambio de electrones, sino, bueno, no el intercambio, la pérdida de electrones que se van a tu piel, sino cuando sientes que hay un campo que se está pasando a tu mesa, si es que es, eh, ¿cómo se llama esto? Metálica o algo, que sientes, cuando la tocas más que un toque, sientes esa sensación, bueno, pues ahí depende de las concentraciones de cargas.
Entonces, y la distancia. Ay, avanzar. Ok. Entonces, bueno, ya habíamos visto que está relacionado el trabajo eléctrico y la energía potencial. Ya habíamos visto que esta es la forma de definir esa energía potencial. Ujú. Bueno, si nosotros queremos mantener, este es el punto importante, lo que nosotros queremos es no siempre que las concentraciones o las partículas anden de aquí para allá y se puedan mover libremente, sino a veces queremos fijarlas en algún lado por algún motivo, para construir algo, por lo que sea, cómo atrapas esos electrones, cómo evitas que se muevan, cómo los concentras ahí. Bueno, entonces obviamente aquí ya tenemos que meter otras fuerzas que contrarrestan las fuerzas del campo. El campo quiere moverte tus electrones en sentido contrario o en su mismo sentido para atraerlos o repelerlos. Esas son unas fuerzas que existen físicamente y no las puedes evitar. O sea, sin otra intervención. Entonces, lo que requieres es meter fuerzas para que contrarresten. Ustedes ya hicieron un poquito un ejercicio como estos en su evidencia anterior, que fue cuando dejaron flotando una gota, creo que de aceite o algo así, y la otra fue cuando un electrón, ¿no? Que les decían, bueno, ¿cómo le hago para mantener ahí el electrón? Pues era un poquito un ejercicio de este tipo. Lo que quería hacer era dejarlo ahí estático, entonces ahí ya te das cuenta que hay otras fuerzas que interactúan con tu partícula. En ese caso, pues era la gravedad. Si tú pones la partícula, por pequeñita que esté, tiene una masa y por lo tanto es atraída por la gravedad. Entonces, pues para que se mantenga ahí flotando y pues lo hicieron y lo dedujeron fácil, ¿no? Pues es que necesito que la fuerza eléctrica ¿cómo se dice? Se equilibre con la de la gravedad y con eso lo puedo mantener flotando. Digo, eso fue un ejercicio práctico de esta parte. Nosotros podemos controlar eso si metemos las fuerzas externas a la eléctrica para que se controle. Bueno, algo importante aquí es que si nosotros tenemos una distribución de cargas todavía discreta, es decir, todavía contables, como las que hemos visto en fuerzas y en campos, tenemos a lo mejor en forma de un cubito, un pentágono, un hexágono, qué sé yo, nosotros podemos calcular nuevamente ese potencial a través de la superposición. Recuerden que esto nos ayuda mucho porque la superposición nos dice que si nosotros vamos a ver, por ejemplo, agarro esta esquina con esta carga y digo, yo quiero ver lo que me va a costar llevar esta carga para este lado, o esta carga para este lado, o esta carga con esta carga. Recuerden que todas, si son de signos contrarios, tratan de unirse o de repelerse, etcétera. Entonces, pero en este potencial, lo que dijimos es, si las dos son positivas, obviamente esta de aquí, ignorando aunque estén las otras, vamos a suponer que vamos a trabajar por superposición. Si esta es positiva y esta es positiva, esta cosa me aventaría a la carga en el sentido contrario de la línea que las une. Entonces, para ver el potencial, pues yo tengo que saber qué trabajo debo efectuar para que esta cosa la pudiera llevar aquí, a pesar de que la naturaleza, el campo, me dice que me vaya para el otro lado, que me aleje. Entonces, ¿qué requiero para llevarla? Y también tengo que ver qué requiero para llevar a lo mejor esta para este lado, y esta para este lado, y esta para este lado, y esta. De eso se trata el potencial, de ver. Ahora sí que usemos un poquito la palabra que comúnmente usan las personas que no trabajan con física, pero porque la usan, dicen, es que tiene potencial. Sí, pues tiene potencial. Estas partículas, esta es una palabra que se extendió el uso coloquial, pero vamos a ver qué potencial tiene un sistema para poder obtener las diferentes, o sea, ir en contra de lo que ya me está proponiendo el sistema, ¿sí? Digamos que tengo si todas son positivas, ya ustedes hicieron ese análisis en los ejercicios, verían que si todas son positivas, pues si quiero solo estas tres, no tengo carga de prueba, solo estas tres, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues todas ellas se tratarían de alejar, ¿no? Estas dos votarían a esta, estas dos votarían a esta, etcétera. Entonces, mi potencial es ir en contra de ese campo. Quiero ver qué tengo que hacer para que que la naturaleza me dice, aléjate lo más que puedas del otro más. No, yo lo que quiero es pegarme. Quiero actuar como si fuera una negativa y quiero pegarme, ¿ok? Entonces necesitas hacer un trabajo, ¿sí? Tienes un potencial para realizar ese trabajo de pegarte a una que es positiva a pesar de que te está empujando. Básicamente esa es la parte física. ¿Cómo lo hago? Pues aplico la superposición. Veo qué necesita esta para pegarse a esta y saco su potencial por la fórmula que ya conozco. ¿Sí? Ahora sí ya sustituimos como es discreta lo que es el campo. El campo sabíamos que era, bueno, esta es la K por Q y sobre la R de la definición, ahora ya no es R al cuadrado, es R. Entonces, ¿cuál es el potencial de todo este sistema? Pues es que esta la pueda pegar a esta, que esta la pueda pegar a esta y que esta la pueda pegar a esta. ¿Sí? Esa es la diferencia con fuerzas y con campos. En las fuerzas y campos, si yo tenía tres partículas, como el ejercicio que hicieron en algún momento, si esta era la carga cero, esta era una Q más, esta era una Q menos, entonces
veíamos qué sentía esta carga debido a estas dos y venía la contribución del campo debido a esta y la contribución del campo debido a esta. Si quería ver fuerzas, pues hacía la fuerza que siente esta por esta, bueno, ya tendría que ser una de estas, ya una de prueba, esta fuerza con esta y luego hacer esta fuerza con esta y sumaba. En ambos casos son dos interacciones. Pero si ahora yo quiero ver mi potencial, el potencial que tiene este sistema para realizar el trabajo, ¿sí? De irme contra la naturaleza, pues entonces, digo, la naturaleza de llevarlas a donde quieren ir, ellas se quieren alejar, ¿sí? Entonces ahora tengo que ver qué potencial tiene esta para pegársela a esta para pegársela a esta y finalmente también esta para esta, ¿sí? Entonces aquí ahora voy a tener tres contribuciones. Bueno, depende cuántas partículas, en realidad es el número de contribuciones dependiendo del número de partículas. Ahora sí es directo. Perdón. Ay, mm, Ayer el equipo estaba muy nuevo, pero todo está empolvado de año y algo que no se ha usado, o sea, todo, digamos, las cajitas y eso que estaban encima, entonces, pues sí, me irrita la garganta, pero no estoy mala. Diferencia del potencial eléctrico. La variación de energía potencial por unidad de carga se denomina diferencia de potencial. Ahorita ya viene la definición. Se le llama, ay, no, por 4 minutos, es una diferencia de potencial. Esta es la notación de energía potencial que a veces se usa, ¿sí? Entonces, mi diferencia de potencial, cuando estoy viendo pequeños cambios en el potencial, porque al final, pues bueno, tengo el potencial total, pero yo puedo verlo como pequeños cambios, sobre todo si la trayectoria no es una manera sencilla de trabajar. Entonces puedo ver potencial, 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 dependiendo de cada uno de estos DLs. Y al final, pues yo tengo que mi diferencia de potencial va a estar directamente relacionado con el campo sobre el que me quiero o en contra del que me quiero mover o a favor, proyectado, recuerden que esto es lo que hace, o sea, ahí a punto B, un vector que es el de campo, con un vector de dirección de tangentes a la trayectoria, y recuerden que esta DL es n punto DL. DL es el trocito y N es aquí más que bueno, es que aquí no es una normal, aquí es un vector que va tangente a la trayectoria. Entonces, yo estoy proyectando esto sobre la trayectoria. Entonces, al hacer A punto, o aquí E punto L o A punto B, pues yo tengo el módulo del campo, ¿sí? Por analogía, por el módulo de la distancia, el desplazamiento que acabo de avanzar, y eso por el coseno entre ellos. Entonces, al final, pues es una escalar, ¿sí? Y ya luego cuando haga las integrales, si yo quiero ya conocer, eso lo hice, digamos, para un trocito. Si yo quiero conocer sobre todo, pues tendría que hacer una integral y ahora sí, ya sé sobre todo el camino de A hasta B. Ujú. Entonces, bueno, precisamente es eso lo que está aquí. Entonces, si quiero conocerlo todo, tengo que hacer todo. Aquí está todavía en términos de incrementos, es decir, donde todavía lo puedo medir, pero pues lo general es cambiarnos ya la integral cuando esos incrementos son tan pequeñitos que ya puedo considerar que casi lo que estoy haciendo está igualito a la trayectoria. Bien. Esta es la misma, nada más son las definiciones. Y nuevamente, cuando, cuando están a una gran distancia, se considera el infinito, entonces ya no se perciben los puntos y ese potencial pues ya es complicado sentirlo. Pero cuando todavía hay una distancia, la puedes marcar y dices, ahí hay campo, pues esta es la relación que te va a permitir calcular el potencial que tiene ese sistema o esa carga. Aquí está en términos de la energía, sabemos que aplica también conservación, entonces podemos hacerla como trabajo, podemos hacerlo como energía, al final pues todas están relacionadas por esos teoremas que ya habíamos visto. Mm. Dice, si sea una carga Q de prueba positiva en presencia de un campo, se traslada del punto A al punto B, manteniendo el equilibrio, o sea, significa que nos vamos a desplazar con una velocidad, no va a ir moviéndose para todos lados, sino va a ir ahí como un desplazamiento suave, digamos. Entonces, bueno, este sería el trabajo realizado. Y es conjuntar todo lo anterior, y estas son las definiciones. Esto es realmente lo que me interesa. Y lo que les había dicho hace un momento, el trabajo puede ser positivo, negativo o nulo, no necesariamente el trabajo es siempre positivo, siempre depende de los signos que están involucrados, de su signo de, digamos, de la definición y de los signos que tengan involucrados aquí, ¿no? Entonces, tienen todas esas opciones y la fuerza, ¿no? Si es conservativa, pues entonces no dependerá de la trayectoria, son dos aseveraciones importantes, ¿no? No interesa por dónde me vaya, al final siempre va a ser constante, independiente de que elija diferentes trayectorias para llegar de un punto a otro. Las unidades en el sistema internacional pues, son joules sobre coulomb, que son volts. Este lo usamos más porque pues estamos muy cerca de... Okay, a ver, estamos muy cerca. Ok, sí dura un poquito. Sí estamos cerca de Estados Unidos más que
que de España, pero pues también ya saben que se usa este, ¿sí? Que es el voltio. Entonces, voltio es lo mismo, solo es diferente lenguaje en diferentes lugares. Bueno, y entonces ahora sí, voltaje, que es la palabra más comúnmente usada. Entonces, la diferencia de potencial que se mide en voltios es lo que nosotros llamamos, bueno, que en electrónica se llama voltaje. ¿No? Y es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Sí? Es lo que me cuesta llevar de un lado a otro partículas, por ejemplo, pues la corriente, ¿no? Y todo esto ya lo vamos a ver, cómo desplazamos a través de un cable a una cierta distancia esas partículas o cómo las traemos desde la planta que las produce hasta las casas, todo esto, pues por eso es que medimos voltajes, es en realidad la diferencia de potencial, el trabajo que nos cuesta traerlos, ¿no? De allá para acá. Bueno, ahorita vimos que podríamos ir a favor o en contra, pero ¿qué pasa cuando vamos? Es mi nombre, pero me apuro. ¿Qué pasa cuando vamos oblicuamente a un campo? Cuando hay un ángulo, pues simplemente que en esa E punto de L, ¿sí? Este es mi campo es homogéneo, esto es lo que quiero desplazar y la distancia, bueno, lo que va a pasar es que voy a tener que utilizar el ángulo. ¿Sí? Tengo que proyectar porque no todo le va a afectar. Igual que en el trabajo, solamente le afecta la que quede sobre el desplazamiento. ¿Sí? Si yo me quisiera desplazar para acá, pues a mí el campo no me va a hacer nada porque es perpendicular y el coseno de 90 grados es cero. Pero una vez que tengo un ángulo, si estoy sobre él, pues es la proyección total, que sería coseno, si este es este, y el campo va para allá, pues sería coseno de cero y es total. ¿Sí? Si estoy oblicuo, pues sería el coseno del ángulo que formen. ¿Sí? Que ahorita vamos a hacer un ejemplito rápido ya para terminar. Sí, 5 minutos. Bueno, esta es una recapitulando las fórmulas. Rápido, las superficies equipotenciales, estas se pueden medir en laboratorio, ojalá podamos armar este equipo para que vayan a medirlas. Entonces, las superficies equipotenciales son puntos sobre las líneas de campo. Las rositas son las líneas de campo que ustedes ya conocen, ¿sí? O las rojitas. Y hay unas superficies equipotenciales. Estas superficies equipotenciales se conocen porque sobre ellas, si tu multímetro mediría el mismo voltaje, está sobre ellas. Si tú pones acá, puedes generarlas dependiendo de la configuración. ¿Sí? Aquí también tenemos dos cargas positivas. Todas estas líneas con esta configuración tienen el mismo voltaje. Entonces, aquí hay como o sea, realmente no hay un punto porque recuerden que no se cruzan, pero bueno, se vería algo así, ¿no? Como que aquí va, a lo mejor pasa por encima, pero no se cruzan. Recuerden que ya estamos en 3 dimensiones. Y finalmente estas que son las que forman las placas, como los capacitores y eso, se ven muy parejito el campo, ¿sí? Y nosotros tenemos las líneas ahí muy, 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 muy parejitas. Es muy completo, por eso es muy utilizado en la construcción de dispositivos. Y bueno, vamos con el ejemplo que les decía que es muy sencillo. Entonces, si yo tengo tres cargas, este es un triángulo que tiene lados diferentes y cargas que son diferentes. Tenemos dos tipos de carga, positiva y negativa, pero podemos tener esta que, no sé, Q2 3 microcoulombs, está 1 microcoulomb y está 5 microcoulombs. Entonces, vamos a considerar un sistema con tres cargas diferentes y las tres distancias diferentes. Entonces dijimos, la diferencia con calcular campo-fuerza es que en campo tendría yo que meter una partícula de prueba, por ejemplo, acá y decir, a ver, ¿qué siente la partícula por esta, por esta y por esta? Y usar su fórmula. En fuerzas tendría que decir, ¿qué siente Q1 debido a estas dos? ¿O qué siente Q2 debido a estas? Y entonces tendría dos interacciones. La energía potencial, ¿sí? La capacidad que tiene para realizar un trabajo de estas partículas requiere medir todas las interacciones y eso significa Q1 con Q2 entre su distancia, ¿sí? El trabajo que me costaría llevar Q2 a Q1, Q1 con Q3 y Q2 con Q3, todas con todas. ¿Sí? Y a través de esto, entonces, considerando aquí que Q1 diferente a Q2, diferente a Q3 y R1 2 diferente a R13 diferente a R23. Digo, esta es la parte, digamos, la más general. Ya ustedes se dan cuenta que todas las cargas son iguales, pues pueden ir factorizando más cosas. Si las distancias fueran iguales, pueden reducir más fácil, pero esta es como la más general. ¿Sí? Entonces, siempre considerar que ahora sí todas contribuyen. Por lo tanto, vienen tres interacciones. ¿Sí? Debida a cada par. Cada par interactúa con el otro, por lo tanto, requiero saber cuál es ese potencial. Y ya rápidamente, sí, una esfera con masa 1.50 gramos cuelga de un cordel entre dos placas verticales paralelas, separadas por una distancia de 5 centímetros. Las placas son aisladoras y tienen densidades de carga superficial. Recuerden esta notación, sigma positiva y sigma negativa. Ya dijimos hace un momento, lo que intentamos es generar un campo homogéneo, bien parejito ahí adentro. La carga de la esfera es de 8.9 microcoulombs y queremos saber qué diferencia de potencial entre las placas
provocaría en que el cordel adapte un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Entonces me voy al dibujito y lo que queremos es que quede ahí estática mi esferita. Esa esfera con esas condiciones, quiero que quede ahí estática. ¿Cómo lo logro? Si ya sé que el campo lo que haría, perdón, que el campo lo que haría pues es tratar de repelerla del, perdón, otra vez que se fue la luz. El campo lo que haría es tratar de repelerla de su posición, o sea, tratar de pegarla a una o aventarla hacia la otra. Entonces, ¿cómo le hago? Si la quiero mantener ahí estática. Entonces, voy a considerar pues todo lo que ya aprendí ahorita de leyes de Coulomb también, o de sistemas de fuerzas, y es que si quiero que esté estática, pues tengo que equilibrar esas fuerzas. ¿Qué significa? No quiero que se mueva para acá y para acá, pues tengo que equilibrar las componentes en X. De arriba y de abajo, pues no se va a caer porque ya está restringida a un cordel ahí que la está agarrando, pero pues quiero que mantenga eh, que las componentes también se equilibren, entonces sé que la componente en Y tendrá que equilibrarse con el peso y de esa manera voy a obtener mi esferita aquí estática. Algo importante aquí es considerar los ángulos alternos internos de este sistema para saber qué ángulo voy a medir. Entonces este es mi ángulo de 30 grados, si se dan cuenta, son dos triángulos, entonces por ángulos alternos internos, este ángulo es el mismo que este. Entonces, mi sistema es muy sencillo, la suma de las fuerzas en X debe ser 0 y la suma de las fuerzas en Y deben ser 0 para que se queden de esta manera, donde me están pidiendo que esté a 30 grados el cortel con respecto al eje Y. Entonces, simplemente sumo la FE, aquí ya está proyectado, la del otro lado es T seno de 30, es decir, es este pedacito, menos T seno de 30, y eso me debe dar 0, y para Y, el coseno de los 30, bueno, la tensión por el coseno de 30 menos el peso, me debe dar también 0. Despejo de esta que ya tiene todo conocido y sustituyo en la de arriba, es mi solución de sistema de ecuaciones. Y eso me queda que la fuerza que requiero es de 0.085, y aquí está la sustitución. Si eso es mi fuerza, entonces el potencial, se ve como una V de velocidad, el potencial va a ser igual a la fuerza por distancia sobre la carga. Conociendo la fuerza sustituyo, ya sé qué distancia tienen las placas de una a otra, y sé también cuál es la carga de la esferita. Entonces, mi potencial para que pase eso es de 47.8 volts. ¿Sabes por qué me sabe tan feo? Entonces, pues con esto terminamos. Ahí hay una página, la verdad se me olvidó revisarla si está activa, espero que sí. Ahí hay varios ejercicios resueltos para que puedan revisar. Son sencillos, pero pues hay que practicarlos simplemente y recordar que sí sí implica los vectores, pero al final el potencial es un escalar. ¿Sí? Entonces les digo, ya que vean las variantes se van a dar cuenta de que no son ejercicios muy complicados. Nada más recordar que aquí se toman en cuenta todas las interacciones. Eso sería, y bueno, que la fórmula ahora es K por Q sobre R sobre R, ya no hay R cuadrada ni K por Q1 por Q2 sobre R cuadrada, solo es sobre R, K por Q sobre R. ¿Sí? Y sumar todos los sistemas por superposición, todos los cuerpos del sistema. ¿Dudas? No, profesora. Les digo, está sencillo, una forma de definición, pero sí hay que ver los ejercicios, ya que les dejé también sus ejercicios, ya verán dónde aparecen. Estamos en la parte discreta, pero ya vimos también un poquito de tino. Se tiene que hacer, pues, integrar sobre la línea. Bueno, pues si no hay más dudas, si gusta el 2M4, nos vemos el día de mañana, ya les expliqué, mañana les pongo el video de la práctica, ya hoy vamos a terminar de grabarlos, para que ustedes lo vayan viendo lo que sus compañeros, bueno, no, ustedes en su clase y ellos en la suya, lo que van a hacer mañana, y ya el jueves aplicaríamos el examen, y pues si no hay ninguna otra duda, entonces nos vemos el día de mañana. Y se queda Muchas tantito gracias, profesora. el 1BM1 se queda, no hay de qué, el 1BM1 se queda tantito para que nos pongamos de acuerdo. Es muy sencillo, las instrucciones son muy sencillas, pero para ponernos de acuerdo rápido. Bueno, pregunta del 1BM1. ¿Les dieron instrucciones el profesor Gustavo, el profesor Iván y, bueno, el profesor Enrique no, porque ese ya es al último, supongo que él ya habrá platicado con ustedes, pero ya les dio instrucción Iván y Gustavo de cómo se van a ver, en qué salón y todo, o dónde los van a ver? Pues ya nos dijeron que es en el salón 2203. Ajá, es en el tercer piso, entrando luego, bueno, antes había una copiadora, pero van a entrar y les dijeron cómo acceder, que tienen que llevar una identificación y su hojita de inscripción.
o en el celular Ah, su sí, ya nos dijeron que perfecto. podemos llevar nuestra credencial de medio superior a Ajá. algo del SAES, no me acuerdo qué cosa, Sí, la y creo que impresión ya de que eres hicieron las alumno. dos cosas. Sí, eso es solo por si les ponen peros, que en realidad no debería haber porque son comunidad, pero pues más vale es por cuidado más de ustedes que, o sea, no de que ustedes vayan a entrar, sino cuidado de que alguien pudiera colarse y no sea que ya ha pasado. Cuando estábamos toda la comunidad ya se nos ha colado gente ahí a querer hacer cosas raras. Bueno, ¿qué más? La bata, les dije, es